Entonces, esta primera portada dice Grupo de Estudio de Cirugía Ginecológica, que es la forma que yo encontré de llamarle a este grupo que nos reunimos bisemanalmente, y mucho más que técnica, porque no hablamos nada más que de técnica quirúrgica, sino hablamos de clínica quirúrgica y mucho más todavía, y que por eso son todo un montón de temas que a veces no hacen específicamente a la cirugía, pero que me parece súper importante tratar. Vamos a avanzar un cachito. Las fotitos que van a ver, acá la gran mayoría, son de nuestra vida cotidiana de trabajo, con quienes trabajo habitualmente en la actualidad. Avanzamos un ratito más y nombramos al pionero de la histerectomía laparoscópica, el que hizo o registró la primera histerectomía laparoscópica, que fue Harry Reich en el año 1988. Merece ser nombrado por tal hecho. Pero no podemos dejar de hablar, esto que les comentaba hace un ratito, acerca de la vía de indicación de la histerectomía como primera opción es siempre la histerectomía vaginal. La histerectomía vaginal, que ya la practicaba 120 años antes de Cristo, Sobrano de Feso, y un poquito más acá, Gini. Ellos hacían la histerectomía vaginal, es una técnica mínimamente invasiva que utiliza un orificio natural, evita realizar una laparotomía, es una cirugía que se realiza rápido, que tiene una corta curva de aprendizaje, que además es extremadamente económica, porque prácticamente no requiere instrumental, se puede hacer con una anestesia general o con una raquidia, es una cirugía muy versátil, la verdad es que es maravillosa. Nosotros elegimos hacerla por vía laparoscópica por esto que yo les contaba antes, que está relacionado con el hecho de entrenarse en el hábito de la cirugía laparoscópica compleja y que nos lleva, o es la bisagra, para ingresar a lo que es la alta complejidad, para empezar a hablar de la cirugía de la endometriosis profunda, o para hablar también o iniciarse en la cirugía oncológica. Entonces es importante mantener ese training y lo hacemos a través de la histerectomía. Pero sabemos bien, no podemos olvidarnos entonces que la indicación, la primera indicación para hacer la histerectomía es la vía vaginal, ¿sí? En úteros no prolapsados. La histerectomía vaginal en úteros prolapsados también se puede realizar, pero la hace una cirugía más compleja. Más compleja no por una cuestión técnica, sino por una cuestión de tener que resolver el defecto apical, que es lo que habitualmente no se hace. Así que continuamos un poquito. Y vamos a hablar entonces de las etapas que tenemos para realizar esta histerectomía. Entonces, las etapas. Vamos a describir algunas etapas más que nada por una cuestión didáctica, para ir contando más o menos de qué se trata cada etapa. Vamos a tener una etapa de preparación, donde vamos a preparar a la paciente para empezar la cirugía. Es un momento importantísimo porque si nosotros descuidamos este momento, probablemente los momentos que sigan van a ser muy difíciles. Incluso probablemente nos obliguen a tener que convertir la cirugía en una laparotomía por no poder proseguir porque no cuidamos este momento. Vamos a hablar en otro momento de los pedículos superiores, vamos a hablar del descenso vesical, vamos a hablar del tratamiento de los vasos uterinos, la colpotomía, la rafia de la cúpula vaginal, vamos a charlar si la suturamos por vía abdominal o por vía vaginal, y control de hemostasia y daños, finalmente. Seguimos un poquito y en este preparar las pacientes, vamos a ver que la paciente va a estar con las piernas ligeramente abducidas y apenas por encima del plano del abdomen. Además, vamos a tener en cuenta lo que tiene que ver con la tromboprofilaxis. En la cirugía pelviana, como en la cirugía oncológica o en la cirugía de la endometriosis profunda, que son cirugías prolongadas, debemos tener muy en cuenta, muy en consideración la tromboprofilaxis. La enfermedad tromboembólica sabemos que es una causa de morbimortalidad importantísima en la cirugía compleja. Las vendas elásticas, si bien son un recurso que nos pueden servir, sabemos que en realidad no es lo más indicado. Pero si es de lo que disponemos, bienvenido sea.
La cola, los glúteos van a estar sobresaliendo algunos centímetros por fuera de la camilla. El hecho de que esto sea así va a permitir que cuando coloquemos el movilizador uterino, el movilizador pueda movilizarse lo suficiente para poder lograr la posición que queremos del útero. Si la cola, sobre los glúteos, no está lo suficientemente sobresalida, probablemente sea un impedimento para lograr la posición del útero que necesitamos para poder trabajar sobre las distintas estructuras de la cirugía. Este es el dispositivo de compresión neumática intermitente. Vamos a medir el muslo de la paciente para elegir el dispositivo apropiado, y este sector se conecta a nivel del muslo. Ese hueco que podemos ver se ubica en el hueco popliteo. Por la pantorrilla va el segundo nivel y por debajo de la pantorrilla este otro. Tenemos también una tubuladura que se conecta al aparato que va a enviar el aire para hacer el efecto de compresión intermitente. Y se conecta de la siguiente manera. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ahí yo quería mostrarles cómo se utilizaban estos dispositivos de compresión neumática intermitente, que sí está probada la eficacia en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Suele pasar que estos equipos se disponen en el quirófano y cuando la paciente se retira a la habitación, estos dispositivos se les retiran a la paciente y en realidad la paciente debiera ir a la habitación con estos dispositivos por lo menos hasta que vuelva a deambular la paciente. Obviamente está buenísimo, pero bueno, no siempre se dispone de este tipo de dispositivos. Otra cosa que me gusta recalcar, que es muy importante, es acomodar todo lo que tiene que ver con los conectores y tubuladuras de manera que no interfieran durante la cirugía, que no estén mezclados. En este caso ustedes van a ver que tanto el corrugado como los cables de los sensores, por ejemplo del oxímetro, y las tubuladuras de los accesos al medio interno, están puestos en forma lateral, buscando de que no estén colgando hacia afuera de la camilla, que uno los pueda enganchar y desconectarlos. Lo mismo mostramos en esta otra diapositiva, donde fijamos con cinta adhesiva los distintos dispositivos para que no se desconecten durante la cirugía y el anestesiólogo tenga que removerlos y genere un incordio importante. Por otra parte, y en esto de los cuidados del paciente, vamos a hablar también de los dispositivos generadores de calor para mantener la temperatura de la paciente. Es tan importante que no solo tiene que ver con el confort de la paciente al despertar, sino también con todo el proceso metabólico que sufre la paciente frente al estrés de la cirugía. En esta otra diapositiva lo que vamos a ver es al equipo quirúrgico dispuesto a operar, y vamos a ver que el cirujano se ubica a la izquierda de la paciente, el ayudante se ubica a la derecha y el segundo ayudante entre las piernas de la paciente. Vemos además que en este caso el monitor está al pie de la pierna derecha de la paciente, y si dispusiésemos de 2 monitores más sería genial porque los ayudantes podrían trabajar mucho más cómodos. En nuestro caso nos manejamos con un monitor que es del que disponemos. ¿Cómo hacemos entonces ahora con el neumoperitoneo? Nosotros usamos una técnica mixta, abierta, donde disecamos primero la aponeurosis, la tomamos con pinzas de Kocher y hacemos la apertura con tijera. Una vez hecha la apertura, hacemos la colocación del trócano.
Una vez colocado el trocar, entonces procedemos a hacer el neumoperitoneo. Inmediatamente después vamos a colocar la óptica para ver que verdaderamente haya quedado el trocar ubicado en la posición que nosotros lo deseamos. Y en esta diapositiva lo que hacemos es observar cómo colocamos además los otros puertos. Nosotros usamos la técnica francesa, donde va un trocar en cada fosa ilíaca y otro por encima del pubis. Los trócares de las fosas ilíacas van 2 centímetros por dentro y por encima, tomando como referencia la espina ciática, espina ilíaca anterior. Y 2 centímetros por encima del pubis, el trócar central o suprapúbico. Una vez puesto este primer puerto, lo que es el umbilical, recién ahí vamos a dar el Trendelenburg que necesitamos para poder hacer la cirugía. Esto va a modo de ejemplo solamente, y tenemos que tener en cuenta que nunca debemos dar el Trendelenburg cuando no hemos colocado aún la primera vía, ya que corremos más riesgo de lesionar grandes vasos, como por ejemplo la aorta o vasos ilíacos. Vamos a usar un movilizador uterino. El movilizador uterino nos va a permitir poner el útero en la posición que deseemos para poder abordar las estructuras. De movilizadores hay muchos. Nosotros acá estamos mostrando, por ejemplo, el movilizador de tipo Vickers, que es ese que tiene la copita verde, que es tan bonito y es tan práctico y tan útil y versátil. Lo que tiene es que es descartable y tiene un costo importante. Del otro lado tenemos el metálico, que es tipo Balchev. Los dispositivos de tipo Balchev son muy buenos, son muy durables, muy duraderos, y son los que yo he utilizado mayormente desde que empezamos a hacer las histerectomías. Por otra parte, abajo hay uno que es una nave espacial, que es un dispositivo de Storz, que es un excelente movilizador uterino y muy bueno para las histerectomías, lo que tiene que es de manejo bastante complejo y verdaderamente uno tiene que tener un poquito de experiencia antes de usarlo, porque no es tan fácil de manejarlo, además de un costo terriblemente alto. Vamos a trabajar entonces sobre los elementos. Elementos de los pedículos superiores. Vamos a tener las trompas, los ligamentos redondos y los uterováricos, el fundíbulo pélvico, según hagamos, incluyamos o no los anexos en la histerectomía. Vemos la salpingectomía. La salpingectomía la vamos a realizar porque disminuimos el riesgo del cáncer de ovario, que en realidad sabemos o se supone que se iniciaría en realidad en las trompas. Entonces, prácticamente en las histerectomías ya no son solo histerectomías, sino que son salpingo-histerectomías. Estamos usando un dispositivo de energía bipolar con control de bioimpedancia, a veces lo llamamos también bipolar inteligente, bipolar avanzado. En este caso es un dispositivo de Johnson, de tipo ENSIL, y lo que permite es la coagulación o sellado de vasos y tejidos y sección en un mismo instrumento, lo que lo hace muy, muy útil y práctico. Estamos viendo cómo es mucho más fácil que trabajar con bipolar y tijera. Este tipo de instrumentos permite sellar vasos de hasta 7 milímetros y eso resulta de gran utilidad al realizar estas cirugías, acortando los tiempos, disminuyendo la pérdida de sangre. Un dispositivo muy interesante. Hay varios modelos, este es el que nosotros usamos con más frecuencia. Continuando, vamos a abrir un espacio vascular por detrás del ligamento redondo. Lo hacemos en general con una coagulación, y nos va a permitir hacer la apertura del retroperitoneo. Esta maniobra también nos va a permitir tener un mejor control sobre el uréter y llevar una cirugía mucho más prolija. Vamos a trabajar ahora sobre el ligamento redondo.
primero con coagulación, se puede hacer directamente con el instrumento de coagulación y sección, con bipolar, con el control de bioimpedancia, pero muchas veces la coagulación resulta más segura si la hacemos primero con el bipolar convencional, como vemos que lo estamos haciendo acá, y a continuación vamos a trabajar con el sellador. Es una herramienta, como les decía, muy, muy útil, muy versátil, muy cómoda, que nos acorta mucho los tiempos y pérdida de sangre. Y el hecho de utilizar el bipolar en realidad es un reaseguro. Cuando uno va avanzando en la técnica y va aprendiendo a usarlo mejor, en realidad empieza a ver que el bipolar no es tan necesario, no es tan indispensable. Después, en este caso, vamos a trabajar sobre el ligamento uterovárico y vamos a hacerlo también con coagulación y sección del mismo modo que lo mostrábamos en el paso anterior. Hacemos la coagulación con el bipolar. En la coagulación que vamos a realizar, si ustedes ven, evitamos llegar a la carbonización. Mientras nosotros vemos esos globitos que aparecen, quiere decir que el tejido todavía no está totalmente sellado, así que podemos continuar hasta que deja de hacer burbujas y en ese momento finalizamos la coagulación, ya que de continuar vamos a generar carbonización. Cuando generamos carbonización, el resultado va a ser un mal sellado de los vasos y vamos a tener sangrado subsecuente. Entonces, esto es importante conocerlo y en general vamos a tratar de manejar energías bajas, potencias bajas. El bipolar lo vamos a usar siempre en 25 vatios o 30 como mucho. Si nosotros no obtenemos con esa potencia una buena coagulación, en realidad tenemos que empezar a buscar qué nos está fallando. Está fallando otra cosa, es quizás de mala práctica, agregarle más energía a la utilización del bipolar. Es común ver que por ahí no estamos logrando el sellado que queremos y que se suba la potencia, en realidad pasamos a hacer la carbonización. Y en realidad esta carbonización es la que justamente no nos va a ayudar. Terminado este paso, vamos a empezar a trabajar entonces en el descenso de las hojas anterior y posterior del ligamento ancho, para descubrir luego los vasos uterinos. Continuemos en esto, vamos a ver entonces ahora cómo, tomando el peritoneo y separándolo levemente con la otra pinza, se hace la coagulación y sección del peritoneo, y en lo que es la parte posterior vamos a orientar esta disección, coagulación y corte hacia la inserción de los ligamentos uterosacros. En esa zona es donde nosotros tenemos que llegar. Y vamos a procurar, siempre que estamos trabajando en esta zona, tener el útero bien elevado. Bien elevado es llevado hacia cefálico, en una posición intermedia en la pelvis. Y posteriormente vamos a trabajar sobre los vasos uterinos, como se ve acá. Por cada centímetro que se eleva el útero, nos alejamos 2 centímetros del uréter. El uréter, recordemos que pasa 2 centímetros por debajo de la inserción de los ligamentos uterosacros, para tenerlo como referencia. Vemos la coagulación entonces con pinza bipolar y luego vamos a ver la sección. El hecho de hacer coagulación aferente y eferente con una distancia considerable nos va a dar también un margen de seguridad para evitar los sangrados. Acá vemos ahora la sección de los vasos uterinos y vemos cómo actúa la pincita esta. Y ahí vemos un leve sangrado. Continuamos en esto, viendo acá cómo trabaja la pinza, y logramos hacer el corte y sección con un pequeño sangradito que luego vamos a retomar y vamos a hacer la coagulación.
Podemos ver cómo bajamos también el tejido de lo que es todo el cuello del útero y lo vamos esqueletizando para poder luego pasar al siguiente paso, que va a ser la colpotomía. Vamos a ir primero al descenso vesical y de los úteros sacros, porque ahí estaba desvistiendo un cachito el cuello. Pasemos entonces a la parte del descenso vesical. De la misma manera que lo hicimos en la parte posterior, vamos tomando el peritoneo, lo vamos separando, entramos siempre desde el lateral, nunca de frente, siempre vamos desde el lateral, para evitar llegar sobre la vejiga y provocar su rotura. Así que vemos cómo lo vamos haciendo y después vamos a terminar el descenso de la vejiga. A veces una pregunta común o frecuente es, y bueno, ¿y las cesáreas qué complejidad agregan a esto? Bueno, la verdad es que las cesáreas agregan bastante complejidad. Uno tiene que ir por debajo de la cicatriz y en general no va a tener problema, pero siempre teniendo en cuenta esto de ingresar desde el lateral, como lo estamos viendo ahora en la pantalla. Proseguimos liberando el tejido que va quedando y ustedes pueden ver ya cómo va quedando el cuello liberado y falta apenas un poquito más para poder pasar a hacer la colpotomía. Vamos bien, vamos muy bien hasta ahora. Ustedes no saben la ansiedad que me agarra porque digo, pero ¿por qué no va más rápido esto? Pero vamos bien. Perfecto, muy bien. Ahí ustedes pueden ver también adelante la trompa, que nosotros hicimos la salpingectomía previamente y la dejamos ahí para retirarla después cuando retiremos el útero. Continuemos. Bueno, los úteros sacros, porque habíamos orientado nuestra sección hacia allá. Ahí se va completando entonces la coagulación y sección a la altura de los ligamentos uterosacros para continuar con la esqueletización del cuello del útero. Seguimos mediante coagulación y sección y ahí estamos llegando, si ustedes pueden apreciarlo, a la inserción de los ligamentos uterosacros. Y siempre trabajando con paciencia, teniendo mucho cuidado de que no esté el intestino en el área que nosotros estamos trabajando. Una lesión térmica a nivel del recto sigma, seguramente nos va a traer unos cuantos problemas y dolores de cabeza, así que tenemos que tener mucha atención. Bien. Hecho este paso, a veces cuando se dificulta, porque no tenemos una buena visión, a veces conviene corregir el tren de Ellenburg, revisar si tenemos la relajación adecuada, darle anteverso flexión al útero, ¿no? Todas esas maniobras o gestos nos permiten exponer mejor el área en la que estamos trabajando, que es la de la inserción de los úteros sacros. La colpotomía. Bueno, una vez hecho esto tenemos que pasar a la colpotomía y la podemos hacer con tijera, se puede hacer también con energía monopolar, se puede hacer con energía bipolar, mecánica y hasta láser. En este caso vamos a ver cómo lo hacemos con energía monopolar y vamos viendo cómo, en este caso como usamos el movilizador de tipo Vickers, el Vickers nos ofrece una canaleta por donde cortar, como si fuese una línea de puntos, con lo cual hace mucho más fácil este paso. Y vamos haciéndolo con mucho cuidado para poder extraer luego la pieza quirúrgica.
siempre que trabajamos con monopolar, y sobre todo en esta zona, tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, ya que al desprenderse el gancho al desprenderse el gancho del tejido, podríamos llegar a lesionar las estructuras más próximas, como puede llegar a ser en este caso el recto. Seguimos trabajando, es muy cerquita del recto, y este paso tenemos que hacerlo, como les decía, con muchísimo cuidado. También es válido esto que yo les contaba de trabajar con una baja potencia, con el bipolar, con el monopolar también tenemos que hacer lo mismo. También con potencias bajas, la potencia necesaria que nos permita cortar o coagular tejido. Sabemos que el monopolar, a diferencia del bipolar, incluye al paciente en el circuito de circulación de la energía, y esta inclusión lo que va a hacer es también generar más calor y más dispersión de energía, con más riesgo de lesión de estructuras vecinas. Vamos a retirar el útero a través de la vagina. Siempre el ayudante que está movilizándolo lo va a tomar con una pinzerina desde la vagina y lo va a terminar de retirar. Podemos en este punto dejar al útero en la vagina para proceder al cierre de la cúpula vaginal, o también podemos reemplazarlo por otro instrumento. Nosotros muchas veces usamos un espéculo circular, o espéculo circular. Este espéculo circular nos va a permitir hacer la sutura de cúpula. ¿Cómo hacemos la sutura de la cúpula? La sutura de la cúpula muchas veces dicen, bueno, ahora la haces por la vagina, y en realidad no, uno habitualmente cuando hace la esterectomía por vía abdominal, uno no va a hacer el cierre de la cúpula por la vagina, lo hace desde la vía abdominal. Claro, sí, Pablo, lleva un entrenamiento. Sí, hola Pablo, ¿qué tal? Leo te habla, de Leo, cirugía. Como para cortar y dar un poco de dinamismo. dale. Dos preguntitas. La pincita que estábamos mostrando como bisturí inteligente, ¿es lo que denominamos comercialmente ligayure o no? En este caso es Sensil. En este caso es Sensil. El Ligayur tiene el mismo principio. Es un Listo. bipolar con control de bioimpedancia. Y otra pregunta, cuando vi que estabas sacando el útero recién, Sí, no tenés pérdida de neumo o sí. aumentaste el flujo ahí? ¿Cómo lo solucionaste? No, bueno, ahí va con eso. Por lo general perdés el neumo. Cuando sacaste el útero o cuando haces la apertura de la cúpula, perdés el neumo. Lo que ahí podés hacer es ponerle, por ejemplo, un guante con 2 o 3 gasas y obturar la vagina para evitar la pérdida del gas. Otra opción es poner el espéculo circular. El espéculo circular en general también lo obturamos con un guante con 2 gasas y evitamos la pérdida del gas. Y por lo general son más que nada esas 2 opciones. O a veces el mismo útero. Dejas el útero en la vagina, si no es muy grande, lo dejas ahí y te ocluye la pérdida del gas. Y ahí pasas a hacer la sutura. Bueno, el tema este estaba justamente que te comentaba. Una opción puede llegar a ser suturarla por vía vaginal. Cuando no tenés el entrenamiento en la sutura por vía laparoscópica, lo podés hacer por vía vaginal. Incluso a veces esa sutura por vía vaginal puede formar parte de tu curva de aprendizaje. O sea, en un momento puede ser una herramienta útil para poder ir progresando en esta curva de aprendizaje. No sé si dije bien. Pero después lo ideal es poder aprender a hacer la sutura por vía abdominal, laparoscópica. Están las suturas barbadas, que facilitarían el cierre de la cúpula vaginal. La sutura barbada lo que tiene como ventaja es que tiene una especie de espículas que evitan el deslizamiento del hilo, y una vez que uno lo pasó, ese hilo no vuelve hacia atrás, como si fuesen mini anzuelos, queda anclado al hilo y hace la sutura más sencilla. La realidad es que este tipo de suturas no son económicas, y que uno verdaderamente tiene que aprender a hacer las suturas con el hilo convencional.
En nuestro caso, por lo general, usamos suturas reabsorbibles y lo más habitual es el Vicryl, que también está discutido si es lo ideal, pero nos ha dado resultado durante muchos años. Mostramos entonces acá un poquito de la sutura. Nosotros ahí estamos tomando la vagina de su cara anterior a posterior y hacemos por lo general un surjet. Muchas veces incluimos el peritoneo y con esto también nos quedaría peritonizada la cúpula, lo que nos da algún tipo de tranquilidad pensando en términos de hemostasia. La inclusión del peritoneo nos ayuda mucho con la hemostasia. Si no lo incluimos, de todas maneras también está bien. Claro que vamos por ahí a tener que coagular algún vasito, ya que es habitual que los vasos que irrigan la vagina sangren y a veces sangren bastante. Por lo general tenemos que tratar de no tomar un hilo demasiado extenso porque después mover el hilo adentro del abdomen a veces resulta engorroso cuando es muy largo. En general una hebra de 15 centímetros es más que suficiente. Incluso más cortas a veces también. Pero 15 centímetros es una buena medida. Tenemos que coordinar muy bien con el ayudante para que en el camareo nos pueda dar esa cosa de acercarse cuando uno va a hacer un movimiento fino y nos da una suerte de tridimensionalidad. Y cuando uno hace un movimiento un poco más grosero y no tan preciso, alejarse un poquito para darnos también una idea de espacialidad. Ahí vemos cómo se va completando la sutura. Luego se anuda, se corta la aguja. Una vez que se termina la sutura, la aguja se retira inmediatamente, ya que de no hacerlo, corremos el riesgo de perder la aguja y después tener un dolor de cabeza, de no encontrarla, o lo que es peor, habernos ido y habiendo dejado la aguja adentro. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y acá terminó la histerectomía. Entonces me toca hablar un poquito bueno, para el que arranca, a veces la histerectomía puede parecer una cirugía como muy lejana, ¿no? Y el secreto de la histerectomía laparoscópica está básicamente en el entrenamiento. ¿Y el entrenamiento por qué, no? Entonces, a mí me gusta este dibujito, ¿no? Que uno dice, bueno, a ver, ¿cuántos eventos hay, eventos graves, por ejemplo, en haciendo ala delta? Dicen, bueno, uno en 560. Hay que ser loco para subirse una ala delta, ¿no? Porque vos decís, subir una ala delta. Veamos otras actividades, como el buceo, pero si miramos los riesgos que hay de errores en cuidados de la salud, son mucho más altos que cualquier deporte de riesgo. Por lo tanto, la preparación, la formación, son indispensables. Y para esto hay desarrollos que más o menos indican cuál es la forma correcta de hacerlo. La Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, hasta hace muy poquito tiempo se llamaba Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, inició un programa de fellowships para entrenarse en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Y lo que contempla y recomienda, y obviamente que esto no se le ocurrió a la gente de la sociedad, sino que es tomado desde muchas otras escuelas y áreas, que tiene que ver con el entrenamiento primero en modelos inertes, como puede llegar a ser las cajitas de entrenamiento. En este proceso de aprendizaje se aclara también que suma mucho el leer, escuchar, observar, debatir, practicar y enseñar. Esas son las cosas que van haciendo que los conocimientos se afiancen. En este grafiquito mostramos un poquito la distribución inicial de los primeros fellows que tuvo la sociedad el anteaño pasado, y entre los cuales aparece Luis Isa, Martín Acuña, que son con quienes empezamos el fellow en
en zona sur, en el conurbano. Después mostramos además cómo son, por ejemplo, las cajitas estas de entrenamiento, los endotrainers. Acá mostramos uno muy sofisticado, como el del Hospital Italiano, que tiene la camarita móvil con las pincitas, un televisor hermoso. Y después tenemos un modelo económico desarrollado acá con un teléfono celular y una cajita de cartón. Muy útil para saber que no está tan difícil poder entrenar cuando uno le pone un poco de ganas, ¿no? Se puede hacer. No digo que sea lo más copado, pero se puede hacer. Después tenemos otra opción, esta es de hace unos cuantos años, yo era muy joven acá, pesaba 20 kilos menos, y no tenía canas, y entrenábamos en chanchitos. Si están acá, quizás hayan algunos de los residentes del CEMIC, de la gente que trabaja con Fran. Ahí está Fran también, que era más joven, tenía mucho pelo, ahora ya no le queda ninguno. Después también es muy útil el entrenamiento en cadáveres. En este caso estamos entrenando en cadáveres. La verdad es que a la Argentina se nos hace muy difícil acceder a este tipo de entrenamientos, pero sin duda ofrecen mucho, rinden mucho poder entrenar en cadáveres. Por último, esta foto tan bonita, este dibujo tan bonito, donde muestra el tema este del medio obsesionarse con la cirugía endoscópica. A mí me gusta mucho. Muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.